Buenas noches, señoras y señores. Interrumpimos las noticias puesto que tenemos invitados y bueno, se nos va a hacer muy tarde para la hora de que ellos entren. Tenemos un programa posterior, pero a pesar de interrumpir las noticias no nos vamos sin antes efectuar la que a continuación les vamos a informar. Esta información nos lleva a hablar sobre el plan de vacunación masiva contra la meningitis. Como ustedes sabían, Castilla-La Mancha no estaba integrada en el plan de vacunación masiva, a excepción de Cuenca y Ciudad Real. Pero antes de ayer, el gobierno de la región de Castilla-La Mancha determinó la vacunación de todos los jóvenes entre los 18 meses y los 19 años. Nos hemos puesto en contacto con los servicios pediátricos del Centro de Salud de Ellín y nos acompaña esta noche en directo el doctor Carlos Castillo Precioso, pediatra del Centro de Salud y jefe médico, coordinador médico del Centro de Salud de Ellín. Buenas noches, señor doctor Castillo. Hola, buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre qué es la enfermedad de la meningitis, ya que, como todos sabemos, el gobierno de Castilla-La Mancha ha determinado la vacunación masiva de todos los jóvenes de esta región. ¿Qué enfermedad es la meningitis y qué la provoca? Bien, en primer lugar me gustaría puntualizar que las noticias que tenemos en el centro de salud institucionales no nos ha llegado nada de la Junta de Castilla-La Mancha. Las únicas noticias han venido a raíz de los servicios informativos, la prensa, la radio. Es más, creo que esta tarde había una rueda de prensa por la consejera de Sanidad, Matilde Valentín, y que iba a informar de estos temas. Yo me voy a limitar a explicar qué es la vacunación, en qué casos está indicada y lo que pensamos que va a ser el desarrollo de esta campaña. Bien, la meningitis es una enfermedad contagiosa que consiste en la inflamación de las meninges. Las meninges son las capas que rodean el cerebro y la médula espinal. Por eso se considera una enfermedad grave. Está provocada por multitud de gérmenes y eso es importante diferenciarlo. Fundamentalmente está provocada por virus y por bacterias. Dentro de los virus son los agentes más frecuentes en nuestro medio. La pega que tiene la meningitis por virus es que no tienen tratamiento ni vacuna que la pueda prevenir. Por ello, de momento nos olvidamos de ella de cara a esta campaña. He de decir que los 4 casos que se dieron el año pasado en nuestra comarca, que uno fue en Agramont, 2 en Ellín y 1 en Tobarra, todos fueron provocados por virus. Fueron muy leves, no necesitaron ninguna medicación, solamente el ingreso hospitalario para observación y están todos perfectamente bien. Dejamos aparcados los virus y tenemos las bacterias. Las bacterias sí tienen tratamiento antibiótico. Dentro de las meningitis provocadas por bacterias tenemos varias clases. Las más importantes es la provocada por el Haemophilus influenzae tipo B, que no debemos confundir con el meningococo B. De esa meningitis tenemos vacunas. Es más, bastantes médicos somos partidarios, llevamos ya años vacunando desde los 3 meses hasta los 5 años contra esta enfermedad. La vacuna es bastante eficaz. Seguimos las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. Esa es otra de las meningitis que no entraremos a desarrollar. Y las que ahora están en candelero son las provocadas por el meningococo. Dentro del meningococo hay 3 variedades, el A, el B y el C. La vacuna que se ha dado en los medios de comunicación es la vacuna contra el meningococo, el A y el C. El B no lo cubre. Hasta ahora el meningococo B ha sido el que más incidencia ha tenido en España y el C fundamentalmente se daba en Estados Unidos. Por eso aquí en España no tenemos desarrollada esa vacuna, porque estaba provocada sobre todo por el B, y como del B no hay vacuna, entonces este año han cambiado un poco las tornas. Entonces lo que se daba en Estados Unidos y en Europa nos está aconteciendo aquí en España, y es que ha aumentado bastante la incidencia sobre con el meningococo C, y el A pues se mantiene estable. Decir que la vacuna es combinada, que protege contra los dos tipos de meningitis, la A y la C, pero fundamentalmente y la más importante en este caso es la meningitis C, que es la que ha armado tanto revuelo. Sí, les queremos decir a nuestros telespectadores que estamos totalmente en directo. El doctor Castillo nos va a acompañar aproximadamente 10 minutos. Si ustedes quieren llamar, pueden hacerlo al teléfono 30 70 33 y efectuarle la pregunta que consideren oportuna. Doctor Castillo, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Bien, la enfermedad meningocócica se contagia de persona a persona. Existen cantidad de portadores sanos, es decir, personas que tienen el germen de la meningitis en su garganta, y a través de la tos, por las pequeñas partículas
que salen con la tos o al estornudar, nos las podemos contagiar de uno a otro. Eso se quedaría ahí como un simple catarro, una simple faringitis, pero si sucede que estés bajo de defensas es cuando te puede llegar a la sangre y afectarte al sistema nervioso central. ¿Los síntomas de la enfermedad? Los síntomas no nos gusta, a mí particularmente no me gusta hablar de los síntomas de la enfermedad porque es muy alarmista, porque decir, como se dijo, que la meningitis era fiebre, vómitos y dolor de cabeza, pues te puedes imaginar la avalancha de pacientes que vinieron con esos síntomas en cosa de ¿Se puede 15 confundir días. con algo que es menos importante que esto? Se puede confundir con cualquier cosa. Entonces, por hablar un poquito de los síntomas, diremos que comienza con un catarro banal, un catarro normal, de los que todos pasamos. Luego, los primeros síntomas que ya te hacen pensar un poquito es una fiebre alta, un tipo de vómitos, pero nosotros les llamamos en escopetazo, que son vómitos que llegan hasta la pared, y un intenso dolor de cabeza. De ahí pasa ya a los síntomas más graves, que es la rigidez de nuca, aparecen unas manchas por todo el cuerpo, convulsiones, incluso puede llegar a producir la muerte. Cuando se llega a esta enfermedad siempre tiene que diagnosticarle al doctor, ¿verdad? Hombre, evidentemente, ante cualquiera de los síntomas sospechosos, lo suyo es acudir a un centro sanitario. Sí, la pregunta era que no, o sea, las personas afectadas no tienen por qué alarmarse hasta que ya haya un diagnóstico. El diagnóstico debe de ser médico, y el diagnóstico definitivo, porque los médicos, los síntomas nos hacen guiarnos, pensar en eso, pero el diagnóstico definitivo es una punción lumbar que se suele realizar en los hospitales. Hablamos de vacunas, la vacuna es prevenir. Una vez ya la enfermedad, ¿tiene tratamiento la meningitis? La meningitis tiene tratamiento, es bastante eficaz. Lo más importante del tratamiento es pillarlo en las primeras fases. Cuanto antes pille la enfermedad, pues más fácil va a ser el tratamiento y menos secuelas van a quedar. Pero como siempre en medicina es preferible no llegar a desarrollar la enfermedad, y para eso tenemos ciertas vacunas en ciertas enfermedades infecciosas. Desde los servicios médicos, desde los servicios del Estado, ¿qué criterios se siguen a la hora de hacer una vacunación masiva? A la hora de llevar a cabo una vacunación masiva, tenemos en cuenta el número de casos que produce esa enfermedad, que en este caso está indicado vacunar a partir de 10 casos, 10 enfermos por cada 100.000 habitantes. Eso es por una parte. Otra parte es la tasa de mortalidad que produce, o sea, los muertos que produce esta enfermedad. Actualmente estamos en un 7% de los enfermos. Y otro caso para plantearnos la vacunación es la distribución geográfica, que es lo que a principios de este año no ha sido uniforme en todo el territorio español. Vamos a centrarnos en nuestra región. ¿Cuál es la situación en Castilla-La Mancha? La situación en Castilla-La Mancha no debe de alarmarnos. No llegamos a esos 10 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que ocurre es que se está observando una tendencia al aumento. Tengo aquí los datos y puedo decir que meningitis en lo que va de año hemos tenido 74 en toda la comunidad. De esas 74, solamente 27 han sido por el meningococo C. De las 74, 27 por el meningococo C. Eso nos lleva a hablar de una tasa de 4,3 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de 10 por cada 100.000 habitantes cuando estaba indicada. Y con lo que llevamos de año anda por 4 y pico. Se calcula que de aquí a final de año pues estaremos 5 y pico, 6. Es un aumentado con respecto a otros años, pero no llega a ser lo alarmante que ha ocurrido, pues por ejemplo, como pasó a principio de año en Galicia, que tuvieron 10,6 casos. En Cantabria y en La Rioja también se acercaron bastante y fueron las comunidades que primero vacunaron. A partir de entonces se reunieron todos los consejeros de sanidad de toda España y adoptaron solamente 5 comunidades la pauta de vacunar. Esas comunidades fueron Madrid, Murcia, Extremadura, Valencia y el País Vasco. No llegaban a esos 10 casos, pero iban entre 5 y 6. El adoptar nosotros esa postura, ya digo que son informaciones que he leído en la prensa. Imagino que será por lo que nosotros llamamos el efecto frontera o de vecindad. Es ilógico pensar que si en Murcia van a vacunar, Murcia está ahí al lado y el germen no sabe de comunidades. Entonces esa es una de las explicaciones que yo le puedo dar al por qué vacunar. Sí, vamos a recordarles a los telespectadores que los puntos oficiales se han dado hoy a través de la consejera de Sanidad, Matilde Valentín, y en el momento que estén en nuestro poder les daremos cumplida información
y seguramente, seguro, repetiremos con el doctor Castillo todo esto con más puntualidad y más concreción. ¿A quién va dirigida o a quién va a ir dirigida la vacunación masiva? La vacunación va a ir dirigida a los niños y adolescentes comprendidos entre 18 meses y 19 años. Eso se hace así porque es con menos de 18 meses la vacuna no es eficaz y con más de 19 años puede haber algún caso de meningitis, pero son muy pocos. Normalmente estos tipos de meningitis se producen desde los 2 años hasta los 5 y de los 15 a los 19. ¿La vacuna que se va a aplicar es conocida? La vacuna, aunque mucha gente piense que no es conocida, es súper conocida. Lleva 20 años en el mercado y se han utilizado 250 millones de dosis en todo el mundo. Lo que ha ocurrido es que en España, como este tipo de infección afectaba muy poquito, no la teníamos que pedirla fuera. Ahora, desde abril, ya la fabrican aquí en España y tenemos a nuestra disposición todas las dosis que necesitemos. Es más, en Castilla-La Mancha, la población a la que va a ir dirigida van a ser unos 400.000 niños y adolescentes y el coste aproximado serán de unos 300 millones de pesetas. A raíz de aplicarla, ¿cuándo actúa y cuál es su eficacia? Bien, la vacuna comienza a actuar a las 24 horas del pinchazo. Se alcanzan anticuerpos protectores, o sea, se alcanza la inmunidad de 10 a 15 días después del pinchazo. Eficacia, ahí es el tema más peliagudo de esta vacunación, y es que no es igual de eficaz en los niños pequeños que en los mayores. Conforme aumenta la edad, la vacuna va siendo más eficaz. Entonces podemos decir, siguiendo los criterios de la Academia Americana de Pediatría, que son los que más han estudiado esto, que los niños que vacunemos menores de 4 años, si a partir de un año hay otro brote, habría que volver a revacunarlos, o volver a ponerle otra dosis igual, y sería otra vez eficaz. Si los niños ya fueran mayores de 4 años, se piensa que dura unos 5 años, de 5 años en adelante la vacunación, y no habría que repetirla. ¿Se le conoce contraindicaciones o efectos secundarios? Pues contraindicaciones las mismas que cualquier otra vacuna. Hay que procurar no vacunar a los niños cuando tengan una enfermedad infecciosa. Eso normalmente suele ser cuando presentan fiebre. Y efectos secundarios, pues los de cualquier vacuna, un poco de tumefacción, o sea, abultamiento de la zona de la vacuna, un poco dolorimiento, puede llegar a dar fiebre, pero vamos, los efectos secundarios no pueden durar más de 2 o 3 días y nunca son graves. ¿Con una vacuna sobra o hay que volver a revacunar, a vacunar, o cómo lleva algún sistema? Ya lo acabo de comentar, que los niños menores de 4 años se piensa que habría que revacunar al año, si es que al año hubiera otro brote. Y a los mayores de 4... Pero sin brote no. Sin brote no hay que volver a revacunar. Sí, esa era. ¿Y el desarrollo de la campaña aquí en Ellín, cómo va a ser? Bien, me voy a limitar a decir lo que yo pienso que va a ser la campaña, con la experiencia que tenemos de otros casos, porque ya te digo que no tenemos comunicación oficial en este momento, pero imagino, como va dirigido a niños y adolescentes, que todos los niños escolarizados, incluso en el instituto, de estas edades, iremos a los colegios a vacunarlos, y los niños que sean menores o que el día que vayamos al colegio no hayan acudido, pues pasarán por el centro de salud. Doctor Castillo, hay un pavor a esta enfermedad. Todas las enfermedades son malas, pero ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad tiene tan mala fama? ¿Por qué? Y ya le pido que le explique más en palabras más llanas, ¿por qué ese pavor tan general a este nombre, meningitis? Bien, por las secuelas que luego puede acarrear esta enfermedad. Ya he dicho que puede llegar a producir un 7% de muerte. De hecho, no lo he dicho, pero en Castilla-La Mancha, de los 27 casos, han habido 8 muertes, de las cuales 4 han sido en Ciudad Real. O sea, los 4 casos que hubieron de este tipo de meningitis en Ciudad Real, los 4 murieron. Y luego los déficits que pueden quedar después de pasar la enfermedad sin llegar a morir, pues retrasos mentales, convulsiones. Siempre todo el mundo conoce algún caso de... ¿Quedan siempre las secuelas o no tiene por qué? No. O sea, hay personas que han pasado la enfermedad. Sí, perfectamente. Más personas que hayan pasado la enfermedad han quedado bien que han fallecido. De hecho, ya te digo que los 4 casos que tuvimos el año pasado han cursado perfectamente. De acuerdo, pues la semana que viene les daremos más información en nuestro noticiario sobre esto y los puntos oficiales que haya dispuesto la Junta de Castilla-La Mancha. Doctor Castillo, para terminar, ¿algo más que añadir?
Bien, solamente decir que en el centro de salud estamos a disposición de todo el mundo, cualquier duda que surja que se acerquen allá a consultarla, y en el momento que ya tengamos la notificación oficial de cómo se va a hacer, pues ya vendremos aquí a los medios de comunicación a explicarlo, y ningún niño que quiera vacunarse se va a quedar sin vacunar. Sí, contamos con usted para la semana que viene, y aparte, bueno, pues pedirles a la gente que, porque se haya dado este cambio en los pensamientos de nuestros políticos, que no hay por qué alarmarse. En absoluto. Ya os he dicho, bueno, no lo he comentado, que en Albacete solamente hubieron 3 casos en lo que va de año, y los últimos meses no ha habido ninguno, y han cursado perfecto. De acuerdo, pues muchísimas gracias por su presencia. A ustedes decirles que les dejamos con las noticias de deportes, y en unos minutos se encontrarán con nosotros los componentes, algunos de los componentes de la cofradía Nuestra Señora del Dolor, Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Cristo del Gran Poder, junto con las reinas, la reina mayor de Ellín y la reina infantil, que nos van a dar a conocer los actos que se van a celebrar este fin de semana.